Continuando con la parte 3 de Ash y X, vemos cómo las serpientes seguían dirigiéndose hacia donde se encontraban los ciudadanos, mientras que estos últimos pedían a gritos que los salvaran. Ante el ataque de las temibles criaturas, Ash procedió a saltar delante de ellas bloqueándoles el paso hacia donde se encontraban los ciudadanos, mientras que pensaba que esos monstruos atacarían a las personas tan pronto como ellos bajaban la guardia. Y mientras el prota comenzaba a descuartizar alguna de las serpientes, se mencionaba internamente que nunca se hubiese imaginado que pelear defendiendo a otras personas sería tan difícil. En ese instante pasamos a ver los cadáveres de las serpientes en el suelo que lentamente comenzaban a regenerarse y a unir sus cuerpos completamente como si nada hubiese pasado. Los chicos se encontraban rodeados mientras que Ash maldecía mencionando que cada vez eran más de ellas, al mismo tiempo que las llamaban asquerosas sabandijas. La espada mágica que estaba sosteniendo Ash entonces muy molesta pasó a mencionarle a los chicos que les había mencionado que no tenían que cortarlas de manera imprudente. La espada seguía añadiendo que si no encantaba sus habilidades luego de que los chicos abrieran su ventana de estados, entonces las criaturas seguirían regenerándose indefinidamente. Pasaba a añadir que la negación de regeneración que se usa para neutralizar la capacidad de regeneración de esos monstruos era una habilidad de alto nivel, y es así que para poder aplicar la negación de regeneración en sus habilidades tenía que utilizar su habilidad de encantar. Ash, que se había motivado por el simple hecho de poder derrotar a esas criaturas, pasó a preguntarle a la espada que cómo podía hacer para abrir su ventana de estado. La espada entonces procedió a gritarle al chico mencionándole que si acaso ya no se lo había explicado 3 veces. Añadiendo que tenía que visualizar una imagen mental y darle una forma con su maná, que debería de sentir cómo el maná se esparcía a través de la punta de sus dedos para así darle forma a su ventana de estado. El prota en ese momento procedió a preguntarle a la espada qué era el maná, y esta última, muy furiosa mientras mencionaba a Dios, pasaba a añadir que estaba a punto de perder el filo por culpa de su frustración, e insultando inmediatamente al prota llamándolo idiota. X, que procedió rápidamente a cortar una de las serpientes por la mitad, le mencionaba a la espada que esa charla acerca de la ventana de estados y las habilidades más el maná era la primera vez que tenía una plática como esa en toda su vida. La espada, que podía comprender de cierta forma esto, comenzó a chasquear, mientras que pensaba que ese mocoso tenía mucha razón, pues honestamente era un milagro para ese niño que haya sobrevivido todo ese tiempo. Vemos entonces por otro lado cómo Ash intentaba hacer lo que la espada había dicho, mientras se mencionaba internamente al chico que tenía que tranquilizar su respiración, causando así que su palma comenzara a brillar. Ash comenzaba a tranquilizar su mente y luego se mencionaba que tenía que sentir el movimiento del maná por todo su cuerpo, dándose cuenta así que su cuerpo estaba replegando una gran cantidad de energía. Inmediatamente lo que parecía ser la ventana de estado terminó apareciendo delante del chico, y este último pasó a gritarle a la espada que si acaso esa era la ventana de estado y las habilidades de la cual él se encontraba hablando. Ash entonces pasaba a gritarle a la espada que ya había abierto su ventana de estado, preguntándole en ese instante qué tenía que hacer ahora. La espada internamente se mencionaba que si de verdad el chico lo había hecho, y seguía preguntándose si incluso aunque recientemente acababa de conocer la existencia del maná. Sin perder más el tiempo, la espada pasó a gritarle a Ash que tenía que mantener la ventana abierta, añadiéndole que iba a revisar para ver si había alguna habilidad que él pudiera encantar. Ash le respondió a la espada que él no sabía cómo funcionaba, así que le pedía que por favor se apurara. Vemos entonces parte de la información del chico, mostrándonos así su nombre como el nivel en el que se encuentra, el cual es 15. Un rombo pasó a mostrarnos las estadísticas principales del chico, mientras que tenía otras habilidades y su mayoría se encontraban por encima del rango B, e incluso había una habilidad de rango S que no tenía nombre. La espada al mirar eso se encontraba alarmado. Vemos entonces las habilidades del chico, el cual tiene esgrima de nivel 5, resistencia al veneno de nivel 2, golpe de nivel 5 y una habilidad misteriosa que es la de rango S anteriormente mencionada. La espada entonces, mientras observaba al chico internamente, se mencionaba que él suponía que él era bastante talentoso, pero nunca se imaginó que lo sería hasta ese punto. Seguía mencionándose que aunque sus niveles sean bajos, tenía 6 diferentes características, y todas ellas eran bastante raras y de rangos elevados. La espada continuó preguntándose cómo era posible que pudiera tener todas esas características incluso cuando eran bastante difíciles encontrarlas entre los nobles de sangre pura. Gritándole inmediatamente a Ash, la espada pasaba a mencionarle que encantaría su habilidad de golpe, afirmándole que los monstruos no serían capaces de regenerarse si los derrotaba con esa habilidad. Vemos entonces cómo la espada procedió a utilizar su habilidad de encantar sobre el chico, e inmediatamente una ventana del sistema terminó haciendo acto de presencia mencionando que ahora la negación de regeneración estaba aplicada en los golpes. Ash entonces, al darse cuenta de que poseía ya la habilidad activada, inmediatamente procedió a cargar hacia donde se encontraban las serpientes, y comenzando a desplegar su habilidad rápidamente cortó a múltiples de las serpientes en un instante. Mirando los cadáveres de estas últimas, entonces pasó a mencionarse que los monstruos ahora mismo ya no se estaban regenerando, preguntándose si acaso eso no era asombroso y afirmando que podía sentir perfectamente que se estaba volviendo más fuerte. Ash procedió a mostrar una ligera sonrisa mientras le mencionaba a X cargando hacia donde se encontraban los enemigos que esa sería una competencia y que iban a ver quién se deshacía de más monstruos.
Y viendo cómo Ash se encontraba tomando esto como un juego, X le gritaba que tenía que esperar y que tenían que empezar luego de que él abriera su ventana de estado y de habilidades o como sea que se llame. La espada, al darse cuenta de la imprudencia que estaba a punto de cometer Ash, pasó a llamar la atención de este último mientras le gritaba que era demasiado para él solo y que tenía que retroceder. Aún así vemos como Ash no le prestó atención y comenzaba a descuartizar serpientes a diestra y siniestra. Mientras se mencionaba que estaba bien solo y lleno de confianza, seguía añadiéndose que si ellos no podían regenerarse entonces no son nada en comparación a él. X se encontraba quejándose del hecho de que Ash se le haya adelantado de esa manera, afirmando que eso no era injusto y que él lo había hecho primero. La espada, que no podía creer la actitud que estaban tomando esos chicos, pasaba a llamar la atención del prota mientras le mencionaba que si pensaba que eso sería fácil luego de eso se encontraba muy equivocado, ya que estaría muerto para cuando se diera cuenta. Esa última frase por parte de la espada terminó llamando completamente la atención de X, que pasó a preguntarle qué era lo que estaba intentando decir. La espada inmediatamente pasó a mencionarle que las habilidades no son algo exclusivo únicamente de los humanos y que miles de habilidades también están presentes entre los monstruos. Así que en otras palabras, los monstruos también pueden utilizar habilidades especializadas para atrapar a sus enemigos. De regreso con Ash vemos como este último se encontraba bastante maravillado, mencionándose que eso era asombroso y que podía sentir perfectamente todo lo que estaba haciendo, añadiendo entonces que así era como se utilizaban las habilidades. El chico entonces seguía afirmando que gracias a la ventana de estado podía ver si se encontraba cansado o incluso si tenía hambre. Sabiendo ya esto, Ash continuó cargando hacia donde se encontraban los enemigos, afirmando que ahora lo único que tenía que hacer era deshacerse de esas cosas. Pero inmediatamente la sorpresa terminó invadiendo el cuerpo del chico, el cual mientras se encontraba cayendo al suelo se preguntaba si acaso se encontraba paralizado. Se mencionaba que él había esquivado todos los ataques de la serpiente, entonces ¿cómo era eso posible? Volteando entonces hacia donde se encontraban las serpientes, pasaba a mencionar que el veneno se encontraba siendo liberado de los cadáveres de los monstruos. Y además de eso, la concentración de veneno era tan alta ya que habían demasiados cadáveres apilados. Maldiciéndose mientras se encontraba cayendo al suelo, Ash se mencionaba que había tomado muy a la ligera a esos monstruos. A pocos centímetros de impactar con el suelo, Ash se terminó percatando que de la tierra se encontraba saliendo lo que parecía ser una pequeña pinza. Y antes de que siquiera pudiese reaccionar, vemos cómo esa pequeña pinza terminó convirtiéndose en unas gigantescas pinzas de una de las langostas que se encontraba bajo tierra, golpeando al chico y mandándolo a volar por los aires. Era una langosta bastante grande la cual podía hablar y le gritaba al chico mientras lo estaba golpeando que había caído en su trampa. Ash, observando a la criatura y mostrándonos así como recién había recibido solo un rasguño en la cara, se preguntaba si acaso esta última solo estuvo esperándolo bajo tierra. Ash seguía añadiéndose que por fortuna él pudo cubrir sus puntos vitales cubriéndolos con su espada, pero el resto de su cuerpo se encontraba tembloroso por el impacto. Cayendo entonces en el suelo, Ash mencionaba que necesitaba levantarse, pero al parecer su cuerpo no le respondía por el veneno paralizante. Vemos entonces que la langosta terminó saliendo completamente de la tierra mientras le preguntaba al chico que cómo se atrevió a cortarlo hace unos momentos. Es en ese momento que la información de la criatura se nos hace presente, siendo del rango raro y estando reforzada, teniendo por nombre de especie martillo envenenado. Y añadiéndonos que consiguen esa característica de reforzado luego de haberse comido a los cadáveres de su propia especie. La criatura tiene un nivel 41 y se nos menciona que a veces obtienen habilidades adicionales al consumir a los cadáveres. En otras palabras, esta langosta posee veneno paralizante ya que también se ha devorado alguna de las serpientes del campo de batalla. Ash, observándola, se preguntaba si acaso ese no era el mismo monstruo langosta que habían matado antes, afirmando entonces que ahora incluso podía hablar. Mirando a sus alrededores, Ash se mencionaba que ahora que se daba cuenta los cadáveres de los monstruos langostas habían desaparecido en su totalidad. Y mirando cómo la criatura se comía los de su propia especie, se preguntaba si acaso este se fortalecía comiendo lo de su misma especie. La criatura procedió a correr hacia donde se encontraba Ash, mencionándole que los cerebros de los humanos jóvenes daban poca experiencia, pero a su madre le encantaban el sabor que tenían y era por esa razón que le iba a arrancar la cabeza, preparándose para golpear a Ash, que se encontraba en el suelo todavía entumecido por el veneno, y afirmándole al chico que le llevaría su cabeza a su madre. Ash, bastante preocupado, se mencionaba que había confiado demasiado en sus habilidades de combate cuando solo estaba luchando contra los lobos, y que nunca había pensado que los patrones de los monstruos podían ser tan diversos. Vemos entonces que mientras Ash intentaba cubrir sus puntos vitales para así amortiguar el golpe de la criatura, el brazo de la langosta terminó siendo arrancado en un instante por parte de X. La criatura, muy maravillada, se encontraba preguntándose qué era esa velocidad, pues le había cortado el brazo sin que siquiera pudiese darse cuenta. Volteando hacia donde se encontraba X, la langosta pasaba a preguntarle qué tipo de trucos había utilizado, preguntándole cómo se atrevía a cortarle un brazo. X, de una forma fachera, pasó a mencionarle a Ash que tenía que dejarle ese escorpión a él y que él se encargaría de él por su parte. Exhalando, Ash pasó a mencionarle que era un desperdicio y que él ya casi lo tenía. Viendo entonces cómo el chico se sentaba en el suelo nuevamente, le mencionaba que estaba bien y que sería generoso con él y que podía tenerlo.
Ash entonces procedió a gritarle mencionándole que le había salvado la vida mientras estaba paralizado y que no tenía que actuar como si fuese muy generoso. La langosta intentó intervenir en la conversación preguntándole a los chicos que si acaso no le tenía miedo, pero es interrumpida por Ash, que se encontraba preguntándole al prota acerca de la parálisis, pues él estaba cansado y se había sentado un momento porque se encontraba aburrido sin más. X les respondió en ese momento que no tenía que burlarse de él, pues él había visto cómo había caído justo en ese instante. X seguía añadiendo que Ash siempre actuaba de esa forma cuando se encontraba en apuro, solo decías puras excusas, le mencionaba. Ash entonces pasó a mencionarle en repetidas ocasiones que eso no era cierto. La langosta, por otro lado, que se había hartado de todo eso, pasaba a preguntarle a los chicos que si acaso esos mocosos habían perdido la razón, preguntándoles qué tipo de tonterías se encontraban hablando delante de él, y mencionando que al parecer ambos deseaban morir. Regenerando su pinza en un instante, la langosta pasó a mencionarle a los chicos que si su deseo era morir, entonces ella se los concedería, utilizando inmediatamente una habilidad que tiene por nombre golpe terrestre y generando una gran explosión en todo su alrededor. Y al mismo tiempo que el golpe terrestre se encontraba llevándose a cabo, la langosta terminó utilizando una segunda habilidad, la cual tiene por nombre niebla venenosa. Entre risas, la criatura se mencionaba que la niebla venenosa de las serpientes y el golpe terrestre de las pinzas de acero, sus cuerpos enteros debieron de haber sido destrozados por el impacto. Al mirar a sus alrededores, la criatura se encontraba sorprendida, mencionándose que no había nada. Mencionando entonces en voz alta, la criatura pasaba a preguntar si acaso fueron destrozados hasta tal punto que no quedó nada de ellos. Seguía mencionando que se había emocionado demasiado y que ellos tenían que haber sido una ofrenda para su madre. Ante la sorpresa de la criatura, mientras el humo se comenzaba a disipar, vemos cómo Ash se encontraba atacando a la criatura desde arriba, mientras que X salía de debajo de la tierra preparándose para embestir a la criatura también. Ambos chicos cargaron rápidamente para acabar con la criatura lo más pronto posible. Y la criatura que se encontraba enfocada en Ash pasaba a mencionarse que si acaso ninguna de sus habilidades los afectaron, y además de eso se encontraban atacándolo desde dos direcciones distintas. La espada que se encontraba siendo empuñada por X se mencionaba que tenían un gran potencial y unos sentidos agudos para el combate, y que ver a los dos chicos peleando de esa manera era incluso una nueva experiencia para alguien como él que había vivido por cientos de años. Seguía añadiendo que el potencial de Ash era excelente, pero el que más le había sorprendido por sus características fue X, recordando así la espada momentos antes de que X entrara al campo de batalla y le arrancara la pinza a la langosta. El prota le preguntaba a la espada si acaso estaba diciendo que Ash podía morir, pero la espada, sin darle muchas explicaciones, le mencionaba que tenía que darse prisa e ir tras de Ash, pues ese mocoso estaba cometiendo un gran error. La espada seguía mencionando que incluso si Ash se había vuelto mucho más fuerte, si un monstruo de alto rango aparecía, Ash no podría enfrentarlo él solo. X entonces se encontraba alarmado por lo que había dicho la espada. La espada entonces procedió a mencionarle al prota que tenía que olvidarse acerca de la ventana de estado y de las habilidades, y que tan solo tenía que correr detrás de Ash y cubrirlo. Y como todo un niño rebelde y utilizando la psicología inversa, el prota pasó a mencionarle a la espada que no, y que él abriría esa ventana de estado o como sea que se llame. La espada en ese momento, muy sorprendida, le preguntaba por qué, y añadiendo que era imposible ya que no lo había podido hacer durante todo ese tiempo. El prota, cerrando sus ojos, pasaba a mencionarse que tenía que centrar su mente y concentrar toda la fuerza de su cuerpo tan solo en la palma de su mano. Abriendo sus ojos, inmediatamente procedió a gritar que si Ash podía hacerlo, entonces él también podía hacerlo, manifestando inmediatamente una ventana de estado delante de sí mismo. El prota entonces pasó a preguntar qué eran esos rectángulos muy emocionado, añadiendo que esas eran las ventanas de estado y las habilidades, entonces él lo había logrado. Muy motivado, el prota pasó a mencionarle a la espada que a partir de ahora tenía que llamarlo genio, y la espada le mencionaba que a qué se refería con genio, ya que solo era lo básico. Pero internamente la espada se mencionaba que para que ambos lo hicieran en tan poco tiempo, él estaba bastante curioso por conocer las habilidades y el potencial de esos chicos. Procedió entonces a mencionar en voz alta que iba a echar un vistazo, y utilizando así una habilidad que poseía, la cual tiene por nombre Percepción. Se nos menciona que esa habilidad utiliza poder mágico para así poder ver a través de los objetivos, y el rango y los objetivos se incrementan según el nivel. Al mirar las estadísticas del chico, la espada no podía creer lo que estaba viendo. En las estadísticas del prota podemos ver que casi todo se encontraba ido hacia el lado de agilidad y destreza. Pero no solo eso, el prota poseía la habilidad de héroe en rango S, la habilidad ladrón en rango SS, la esgrima en rango B, el atributo de luz en rango C, la agilidad en rango A y la percepción en rango A. Muy maravillada, la espada pasaba a mencionarse que eso era increíble, pues el prota, al igual que Ash, se encontraba poseyendo múltiples habilidades, como la primera de ellas, que es esgrima nivel 4, resistencia al veneno de nivel 4, golpe al nivel 4 y robo al nivel 10, que parece ser el máximo. Y aparte de todo eso, poseía otros 3 espacios vacíos, y ya uno de ellos se encontraba ocupado por la habilidad de doble ataque del lobo furioso que habían enfrentado anteriormente en la cueva cuando se encontraban escapando del bosque, y esa habilidad se encontraba también al nivel 10.
La espada al ver eso no pudo evitar mencionarse que Ash había sido bastante asombroso, pero lo de ese muchacho era incluso más. Seguía añadiendo que si tenías una característica en rango S entonces podría volverte un maestro en ese campo. Pero antes de seguir mencionando cualquier otra cosa, el prota interrumpe a la espada mencionándole a esta última que tenía que leer eso por él, pues como él ya sabía, el prota no sabía leer, preguntándole hacia la espada qué decía ahí. La espada seguía mencionándose que el prota poseía dos características en rango S e incluso superior, las cuales eran ladrón y héroe. Incrédula, la espada se mencionaba que había nacido un héroe que también era un ladrón y que nunca se había visto algo como eso. De regreso en el presente vemos como el prota se preparaba para atacar a la langosta, utilizando su ataque de golpe, el cual era potenciado por la habilidad de encantar de la espada y al mismo tiempo estaba utilizando su corte en X. Vemos entonces cómo los ataques de ambos chicos terminaron impactando en el cuerpo de la langosta y a primera vista parece ser que fueron bastante exitosos. Pero para sorpresa de todos vemos como algo increíble había sucedido. El ataque que había realizado el prota al parecer no había sido lo suficientemente fuerte para atravesar el exoesqueleto de la langosta, y al parecer el ataque que hizo Ash tampoco había funcionado. La langosta entonces comenzaba a reír, mientras le mencionaba a los chicos que no importaba cuántas veces lo intentaran, ellos eran unos mocosos, eran unos simples niños, y con la fuerza que ellos poseían no podrían ser capaces de atravesar su exoesqueleto con ese tipo de ataques. Ash entonces, mientras se encontraba todavía suspendido en el aire chasqueando, se mencionaba que era imposible hacerlo con un solo ataque. Y X, que se encontraba aterrizando en el suelo, inmediatamente le gritaba a la langosta que no, y que él perforaría su armadura, insultando a la criatura en el proceso, añadiéndole entonces a la langosta que su ataque aún no había terminado. Vemos entonces cómo el prota procedió a levantarse por los aires rápidamente, llamando la atención así de la langosta. Colocándose muy serio, el prota le mencionaba que tenía que recibir ese ataque, preparándose para golpear a la criatura inmediatamente, la cual se preguntaba que si acaso ese era un ataque consecutivo. Vemos entonces cómo el prota había apuntado al mismo sitio donde había dejado una pequeña marca en el exoesqueleto de la criatura. Vemos entonces que el prota realizó el ataque que le había robado al lobo en la cueva, el cual tiene por nombre doble ataque, cortando hacia la criatura por la mitad utilizando su movimiento corte en X. Luego de haber acabado con esa langosta gigante, X sonriente volteó a ver a Ash y le preguntaba a este último si acaso lo había visto, añadiéndole qué tal le había parecido su ataque doble corte en X. Ash, el cual se lo tomaba con mucha calma, pasó a mencionarle a X que al parecer últimamente tan solo se encargaba de dar el último golpe, y eso luego de que él los dejara sin energía. Enfureciendo al prota, el cual mientras lo señalaba con la espada mágica le mencionaba que de qué rayos estaba hablando, ya que él había sido el que había agotado más sus energías. Ash le mencionaba a X que no era cierto, y este último pasaba a mencionarle que él nuevamente con sus cosas de decir que no era cierto y solamente colocando excusas. En el proceso de su discusión, dos ventanas emergentes del sistema pasaron a hacerse presentes, una de ellas mencionándoles que habían derrotado al martillo envenenado y la otra les mencionaba que habían ganado 2 puntos de experiencia. Ambos chicos se impresionaron al ver esas ventanas emergentes y al darse cuenta de la cantidad de experiencia que habían ganado. El prota recibió 2.526 puntos de experiencia, mientras que Ash recibió 2.488 puntos. Las ventanas emergentes siguieron apareciendo, una de ellas les mencionó a X que él había subido de nivel y ahora su nivel se había incrementado por 3, ahora era nivel 18. Mientras que por la parte de Ash le había sucedido exactamente lo mismo, había subido 3 niveles y ahora se encontraba en el nivel 18. Al parecer las notificaciones del sistema para los chicos se reflejan como sonido, pues esto lo deja bien en claro Ash, el cual pasaba a mencionar que ahora lo podía entender, pues ese sonido le notificaba que habían recibido algún cambio. X, un poco inconforme, pasaba a mencionarle a Ash que si acaso le había susurrado algo, y este último le mencionaba que no, mientras que la espada tan solo se encontraba intentando hablar. Y luego de tener su atención, la espada pasó a mencionarle a los chicos que esa era una muestra de que ambos habían mejorado, añadiendo que el mundo les hablaba directamente en sus conciencias cuando algún cambio sucedía dentro de ellos. La espada entonces pasó a mencionarle a los chicos que a la voluntad del mundo también se le conocía como sistema. Ash pasó a mencionar que era cierto y que él había recordado que escuchó algo cuando mejoró hace unos momentos, añadiendo que cuando aprendió a abrir la ventana de estado, las habilidades de estado, ahora podía escucharlo con claridad. X, mostrándose bastante confiado, pasó a mencionarle a Ash que ahora lo tenía, añadiendo que había tenido una nueva habilidad ya que le robó la habilidad de excavar a la langosta gigante. Ash le preguntaba a X a qué se refería, pues él no había escuchado que la langosta utilizara esa habilidad. La habilidad tiene por nombre excavar y como su nombre lo indica le permite al usuario excavar a través del suelo, pero esta vez a una gran velocidad, y la velocidad de excavación y el área se incrementa junto al nivel de la misma habilidad en sí. Mientras los chicos seguían hablando, un fuerte impacto se hizo presente cerca de ellos, llamando la atención de los chicos y haciendo que estos últimos voltearan bastante impresionados. Mientras el humo se disipaba de lo que había caído desde el cielo, ambos chicos se encontraban bastante inseguros. Pero al disiparse la neblina de humo terminamos dándonos cuenta que se trataba de Ryuk, el capitán de los Caballeros Azules, el cual se veía bastante malherido pero aún así tenía la suficiente fuerza para colocarse de pie. Mirando a los chicos de reojo pasaba a darle la orden que tenían que irse de ahí rápidamente.
Mientras observaba a los chicos pasaba a maldecirse internamente, añadiendo que ese bastardo de Lejurka quizás lo había mandado a volar hasta ese punto a propósito. Lejurka inmediatamente hizo acto de presencia, mientras llamaba a Ryugi y le preguntaba si acaso no era capaz de desplegar todo su poder porque se encontraba ocupado protegiendo a esas débiles criaturas. Muy confiado el demonio le mencionaba que si ese era el caso entonces él se iba a encargar de esos debiluchos primero. El capitán entonces observándolo pasaba a mencionarle que realmente lo odiaba y le preguntaba que si acaso podía irse a su casa en ese instante. Aprovechando el poco tiempo que estaba ganando al hablar con el demonio, inmediatamente procedió a comunicarse con Ben y con Kenta telepáticamente, preguntándole a estos dos últimos que si acaso ya habían terminado con lo que tenían que hacer. Cambiamos de escena y nos encontramos con Ben, la cual se encontraba cruzando espada con una de las personas misteriosas de antes y al parecer ella se encontraba siendo repelida con mucha facilidad. Ben seguía añadiendo que se había encargado de los monstruos nombrados hace un rato, pero esos tipos raros habían aparecido y era bastante difícil medir sus fuerzas y por lo menos ella estimaba que se encontraban en el nivel de un ranker. Una de las personas misteriosas pasó a preguntarle que si acaso su nombre era la vicecapitana Ben, mencionándole a la vicecapitana que eso era algo que Lejurka le había pedido directamente. Mencionándole a la chica que lo lamentaba pero él no podía dejar que ella se fuera. De regreso al campo de batalla donde se encontraba el capitán, este último pasaba a mencionar que todo eso era un dolor de cabeza y que tenía que pelear mientras protegía a otras personas. Kenta aprovechó para mencionarle a su capitán que si acaso no le había dicho anteriormente que tenía que aprender magia defensiva. Pero el capitán tomó eso como motivación para mandar a callar a Kenta y mencionarle que le daría una paliza cuando todo eso termine. Por otro lado, Lejurka, el cual se cansó de esperar para que Ryugi hiciera algún movimiento, pasó a mencionarle que estaba cansado de sus chistes aburridos, recubriendo una gran cantidad de área con su energía demoníaca y preparándose para realizar lo que parecía ser un poderoso ataque demoníaco. El capitán, observando eso, pasaba a mencionar que él estaba a punto de enloquecer. El demonio entonces, mientras realizaba un ataque en X, le mencionaba al capitán que tenía que hablar con su espada y no con su boca. Ryuga entonces procedió a balanzarse hacia donde estaba el ataque de Lejurka, intentando cortarlo también con un poderoso ataque que había realizado y siendo bastante efectivo contra el ataque del demonio. Y aún así, aunque detuvo la carga principal del ataque, las repercusiones del mismo terminaron impactando en el suelo, dejando así una gran destrucción a su paso que alarmó tanto a los ciudadanos como a los protagonistas. Los ciudadanos, al darse cuenta que se trataba de un poderoso ataque de un demonio, pasaban a mencionar que era un demonio y que tenían que salir de ahí inmediatamente, gritando todos a todo pulmón que alguien los salvara. El capitán, mirando hacia atrás todo el desastre que se había causado por el ataque de Lejurka, pasaba a maldecirse, mientras que el demonio le mencionaba que él se iba a encargar de todos esos gusanos por él. Y mientras vemos como los chicos se encontraban detrás del capitán y Lejurka que se encontraba cargando en dirección hacia este, el capitán se encontraba pensando que sus movimientos eran bastante exagerados y que en su mayoría eran fintas, dándonos a demostrar que entonces su verdadero objetivo era la gente. X procedió a percatarse de algo, mientras vemos como Lejurka se acercaba a estos últimos mencionándoles que ahora era momento de desaparecer. Pero ante todo pronóstico, Ryu, como todo un hombre y todo un macho, se interpuso en el camino de la espada de Lejurka para que así este último no pudiese lastimar a los chicos. Inmediatamente X se alteró gritando el nombre de su maestro. Ryu procedió a calmar al chico mencionándole que se encontraba bien y que tenían que ir tras la gente rápido, añadiendo que ellos eran los únicos dos chicos que podían proteger a ese pueblo. Y aunque el prota quería refutarle algo a su maestro, este último lo interrumpe preguntándole a Lejurka que si acaso él no era su oponente, cerrando su puño en ese momento y recubriéndolo con una pequeña y delgada capa de maná. Ante la sorpresa del demonio vemos entonces cómo Ryuk procedió a darle un fuerte puñetazo, un puñetazo tan fuerte que mandó al demonio a volar por los aires inmediatamente. Esto mientras le compraba el tiempo suficiente a los chicos y gritándole a estos últimos que tenían que irse rápidamente del sitio. Vemos entonces que el prota tenía una mirada bastante desalentadora y mientras se preparaba para salir del sitio le gritaba a su maestro que no tenía que perder. Y Ash, que se encontraba observándolo de reojo mientras mira la espalda de Ryuk, pasaba a mencionar que incluso aunque su cuerpo se encontrara ensangrentado, este último no iba a retroceder, añadiendo que entonces así era ser verdaderamente un caballero. Ambos chicos procedieron a alejarse del sitio inmediatamente, corriendo en dirección hacia donde se encontraban los ciudadanos que al parecer se encontraban en la entrada de un bosque. Ash pasó a mencionarle a los ciudadanos que estaba muy bien, preguntándole si acaso estaban todos ahí y que si no faltaba nadie. Alguien pasó a mencionar que ellos eran todos y pasaban a preguntarle a los chicos si acaso ese demonio podría ser derrotado. Otra persona le pedía a los chicos que por favor tenían que proteger a su pueblo. Y un tercero añadía que por lo menos tenían que proteger a su niño, pidiéndole a los chicos que por favor le cumplieran eso. Vemos entonces una terrible explosión dentro del castillo y una de las mujeres pasaba a mencionar que el demonio estaba atravesando las paredes del castillo, añadiéndole a los chicos que si iban a protegerlos entonces tenían que protegerlos de la manera más adecuada. La espada del conocimiento inmediatamente procedió a gritarle a los ciudadanos mencionándoles que tenían que calmarse y que estarían seguros mientras estuviesen cerca del bosque, procediendo así a dejar salir una gran cantidad de energía de su interior y alarmando al prota en el proceso.
procediendo así a mencionarle a los ciudadanos que había creado una barrera ilusoria y esa barrera utilizaba el maná de la naturaleza, así que sería bastante resistente. Y sumándolo al hecho de que no sería posible mirar dentro de la barrera por la refracción de la luz. La espada le seguía añadiendo a los ciudadanos que esa barrera podría bloquear al menos 2 golpes de la mayoría de los ataques, así que tendrían que relajarse. Ash procedió a preguntarle a la espada que si entonces ahora se encontraban a salvo, siendo esta última la que le respondía de manera afirmativa inmediatamente. X entonces con una mirada seria procedió a preguntarle a Ash que si acaso él estaba pensando lo mismo que él, añadiéndole el prota con una gran sonrisa que por supuesto y causando que la espada les preguntara qué estaba pasando y de qué rayos se encontraban hablando. X entonces pasó a responderle que tendrían que ayudar a su maestro. La espada inmediatamente le preguntaba a los chicos que si acaso eso era un chiste y que no había nada que ellos pudieran hacer, ya que por la gran diferencia de poderes tan solo serían una molestia y terminarían muriendo inmediatamente. X pasó inmediatamente a enterrar a la espada en la tierra, mientras que Ash le mencionaba que no lo sabía y que por eso tendrían que ir a comprobarlo. La espada muy furiosa en ese momento pasó a llamarlos mocosos, mientras le mencionaba que qué estaban haciendo y que lo mejor sería que no la dejaran ahí. Y mencionándoles que estaba hablando en serio, pues ese demonio era el segundo demonio más fuerte del reino demoníaco y también era un espadachín, así que era imposible para ellos enfrentarlos con su fuerza actual. Retirándose, los chicos le agradecían a la espada por esa información, mientras que esta última les gritaba que tenían que regresar inmediatamente. Observando a los chicos retirarse, la espada inmediatamente comenzó a pensar que no había formas de detenerlo en ese momento y que allí iban los sujetos con la característica héroe, y que tal vez esa terquedad y audacia podría ser la solución para proteger ese mundo. Mientras vemos a los chicos correr, inmediatamente X pasó a llamar la atención de Ash, mencionándole a este último que si acaso tenía un plan, preguntándole si acaso no se encontraba equivocado. Ash entonces pasó a mencionarle que tan solo tenía que hacer una única cosa. El prota inmediatamente pasó a preguntarle qué era, mientras que Ash le mencionaba que sí, tan solo tenía que hacer una sola cosa, y eso era únicamente robarle algo a ese tipo, causando que el prota se alarmara un poco al escuchar eso. Ash entonces le mencionaba a X que tan solo tenía que robarle algo a ese tipo demoníaco. Esto mientras mostraba una ligera sonrisa malvada. Dentro de lo que quedaba de la ciudad vemos como Ryuk y el demonio peleaban en el aire, mientras que los chicos corrían en dirección hacia estos últimos. A pesar de que el capitán se encontraba bastante malherido, al parecer estaba a la par con el demonio Lejurka. El demonio sonriente pasaba a mencionarle al capitán que al parecer su espada se encontraba perdiendo fuerza. El capitán sonriente entonces le mencionaba que eso no era nada, mientras llamaba al demonio idiota. Mientras el capitán se preparaba para realizar un poderoso ataque, se mencionaba que al parecer las heridas que poseía eran mucho más profundas de lo que él había pensado. Y era esa la razón por la cual se encontraba pensando que iba a ser más difícil para él tener una batalla larga de desgaste. Procediendo entonces a realizar un poderoso ataque que se dirigía hacia donde estaba Lejurka, el cual había desaparecido antes de siquiera ser impactado por el ataque. El capitán sorprendido se encontraba maldiciéndose internamente mientras añadía que si acaso lo había predicho. Lejurka con una expresión de desagrado pasaba a mencionar que era muy superficial y a gritos le preguntaba que a quién estaba pensando cortar con esa débil espada, mostrándonos así que este último se encontraba detrás de Ryuk y proporcionándole un poderoso ataque en X por su espalda. El demonio, mientras seguía cargando con una gran cantidad de energía todo su cuerpo, le mencionaba al capitán que tenía que encender su espíritu, gritándole a este último mientras se preparaba para realizar un poderoso ataque que tenía que mostrarle su fuerza. Y en un momento vemos cómo el demonio se encontraba preparándose para realizar un poderoso ataque hacia donde se encontraba el capitán, el cual ya se había estrellado contra el tejado de uno de los edificios, pero alguien había saltado y se encontraba acercándose hacia donde estaba el demonio. Este último se percató de la pequeña presencia que se venía acercando a él, quedando así un poco sorprendido. Resultó que esa presencia era el prota que venía recubierto con la habilidad que él utilizaba para robar habilidades. El demonio al observarlo se encontraba preguntándose qué era eso. Y mientras observaba al prota se preguntaba que si acaso él no era uno de los mocosos al cual Ryuk se encontraba protegiendo. Sonriendo, el demonio pasaba a mencionar que tan solo era un pequeño debilucho que no conocía su lugar y se preguntaba qué podría hacer él ante el gran Lejurka. Procediendo a rogar su gran ataque, el demonio mencionaba que el prota terminaría desapareciendo junto a su aura de espada y al mismo tiempo con el capitán. El prota entonces, mientras acercaba su mano hacia donde se encontraba el demonio, pasaba a mencionarle llamándolo tipo azul que se llevaría eso, activando inmediatamente su habilidad robar. La información de la habilidad robar es que al usar esta habilidad podrás robar tanto las habilidades, ítem o estadísticas del objetivo, y la probabilidad de éxito de esa habilidad escala con la velocidad del usuario. El sistema se hizo presente inmediatamente, mencionándole al prota que la habilidad se había activado con éxito y que había robado uno de la fuerza de Lejurka. Lejurka se encontraba incrédulo por lo que acababa de aparecer delante de él, pues el sistema se había manifestado en color rojo mencionándole que uno de su fuerza había sido robada por X, preguntándose inmediatamente qué era lo que estaba pasando. El prota en ese momento lo sacó de sus pensamientos mencionándole que al parecer también los demonios ladraban y no mordían.
mencionándole así que entonces le iba a dar un buen uso a su estadística. El demonio al parecer se había enfurecido con eso, mencionando que él Lejurka había sido engañado por un pequeño mocoso, el cual le había robado sus estadísticas y era un desgraciado. Preparándose entonces para atacar directamente a X, el demonio le mencionaba que esa desgracia la pagaría con su propia vida, procediendo a realizar un enorme ataque que se dirigía rápidamente hacia el prota, el cual al ver ese increíble destello de habilidad no pudo hacer nada para moverse, pero vemos entonces como el brazo de alguien ya había alcanzado el cuerpo del prota. Vemos entonces un destello azul que procedió a alejarse del sitio rápidamente, para momento después ver toda la destrucción que había causado el gran ataque que había realizado Lejurka. Este último, muy furioso, pasaba a rechinar sus dientes mientras pasaba a preguntar que cómo se había atrevido, gritando a todo pulmón que cómo se atrevían a robarle sus estadísticas, maldiciendo al prota inmediatamente y llamándolo gusano inútil. Una voz familiar para Lejurka le mencionaba que él no era ningún tipo de gusano, causando así que el demonio inmediatamente se sorprendiera. De entre los escombros alguien se encontraba hablando y le mencionaba que aparte de eso el chico tampoco era un inútil. De entre los escombros vemos a Ash, el cual al parecer había utilizado su habilidad del slime verde que salía de su mano. El capitán entonces pasó a mencionar que esos chicos llevaban un futuro sobre sus hombros, mostrándonos así como él había sido el que había salvado al prota y al mismo tiempo había repelido el ataque de Lejurka. Con los chicos detrás de él, el capitán pasaba a mencionar que ellos serían los que protegerían a ese mundo. Y mostrándose muy furioso y fachero, el capitán añadía que ellos serían excelentes caballeros. Ambos chicos entonces se encontraban bastante sorprendidos por las palabras del capitán. El demonio Lejurka al escuchar esa afirmación por parte del capitán se encontraba bastante sorprendido, pero no podía evitar sonreír. Ryuga entonces, mostrando una ligera sonrisa, le mencionaba a los chicos que les enseñaría cómo peleaba un verdadero caballero. Momentos después, el capitán comenzaba a emanar una increíble cantidad de poder de todo su cuerpo que parecía bastante descomunal. A la distancia donde se encontraba el capitán vemos cómo Ben y el desconocido se encontraban sintiendo esa gran cantidad de poder siendo desplegada. El desconocido entonces pasaba a mencionar que si acaso ese maná es, mientras que Ben, observando de reojo, pasaba a mencionar que era el capitán y había liberado su piedra de capitán. El capitán inmediatamente pasó a llamar la atención de Ash, el cual se encontraba viendo la espalda del capitán. Y este último, mientras recordaba el poder que había utilizado Ash, le mencionaba que su coraje por enfrentar al miedo lo había recibido completamente, mencionándole a los chicos que les iba a mostrar todo lo que tenía y causando que estos dos últimos se llenaran de confianza y le sonrieran. Lejurka, por otro lado, con su fetiche raro, pasaba a mencionarle al capitán que sí, eso era lo que él tanto quería, mostrando una sonrisa de placer y satisfacción. El demonio le mencionaba al capitán que tenía que pelear con todo su poder y reducir a cenizas todo a su alrededor. Es en ese momento que vemos como el capitán ya había acumulado una gran cantidad de energía a su alrededor y se preparaba para realizar un poderoso ataque. Cambiando entonces el agarre de la empuñadura de su espada, el capitán procedió a cargar hacia donde se encontraba el demonio. Pero antes de que el capitán realizara siquiera su primer movimiento, vemos cómo su energía se había convertido en lo que parecía ser una especie de dragón gigantesco. Dragón al cual se desplegaba detrás del capitán, siendo una acumulación de energía pura que al parecer tenía vida propia. Bueno gente, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. Aparte de esto, quisiera darle un saludo muy especial a los suscriptores pagos del canal, que son mis principales patrocinadores. Ya sin más que decir chicos, espero que tengan un excelente día, gocen de una muy buena salud y nos vemos en el próximo video.